En primer lugar, antes de formular, expliquemos lo siguiente. FNAF Help Wanted se supone que cuenta las experiencias vividas por los consumidores de Fazbear, o al menos, las historias que Scott Cawthon creó hace bastante tiempo para limpiar el nombre de la compañía. Si vieron mi teoría pasada con respecto a FNAF Help Wanted, de seguro han de saber por qué lo digo. En resumen, se supone que Scott Cawthon, al crear los videojuegos de FNAF, dejó mal parada a la empresa, y es por esto que decidieron crear este último videojuego para evitar complicaciones, y así dejar en buena forma a la franquicia. Pero de todas formas, como toda empresa, algunas malas acciones tuvieron que hacerse para dejar bien a la empresa. En este caso, ocultar la historia de Fazbear. Algunos animatrónicos como los Phantoms, que aparecen en FNAF 3, pero también los Buttered, que supone que aparecen en FNAF 2, jamás vieron la luz en este juego. Al principio creí que teniendo los niveles de FNAF 2 y FNAF 3, sería obvio que aparecerían, pero bueno, ya sabemos que la respuesta es un rotundo no. Así que, tengo 3 teorías que podrían explicar el por qué no aparecieron, y el origen de esta anomalía. La primera teoría de la cual voy a hablarles, será una bastante floja pero que creo que podría explicar el motivo. Las cuestiones técnicas del videojuego. Como ya sabrán, técnicamente no es lo mismo programar una inteligencia artificial a través de un motor muy simple, como lo es ClickTeam, a diferencia de un motor más avanzado como lo es Unreal Engine, el cual es el que usan para hacer el conocido juego de realidad virtual. Por esta razón, es complicado programar tantos personajes atacando al mismo tiempo. Sobre todo en Five Nights at Freddy's 2, donde te atacan tanto los Withered, los Toy, y además tienes que vigilar a Puppet y a Golden Freddy, cosa que es ridículamente complicada y bastante difícil de sobrellevar, sobre todo en el modo de realidad virtual, donde no dependes de un patrón en específico, sino de una jugabilidad más compleja. Es por esto, que a simple vista parecería difícil de imaginar que tantos personajes que se moverían independientemente unos de otros y que a la larga no necesitarían de la jugabilidad preestablecida por Scott, sería complicado de mantener. Por eso, sospecho que en primer lugar estas mecánicas serían completamente erradicadas, ya que es difícil de imaginar cómo puedes controlar algo que literalmente es imposible. Por este motivo, considero que en primer lugar, no sería bueno incluir en FNAF 2 a más animatrónicos, sino que más bien, los Withereds necesitan tener una sección aparte o algo más que complemente su jugabilidad. Por esto, pensando que, a pesar de ser un factor difícil, no podemos simplemente imaginar 10 personajes atacando, sino que sería más lógico crear una nueva sección que ayude a mejorar la experiencia de juego. La segunda teoría que tengo es con respecto a Fazbear Entertainment. Pero para ver esta teoría, recomendaría muchísimo que visitaran mi último video con respecto a la teoría de FNAF Help Wanted. Como ya expliqué, los directivos de Fazbear Entertainment decidieron empezar a ocultar la información que Scott Cawthon, o mejor conocido como Animdude, empezó a dejar en mala fama a la empresa. Pero bueno, de todas formas, la compañía decidió borrar toda la información aparente con respecto a cualquier cosa que los relacionara con hechos horribles o que pudieran ser dañinos para la reputación de Fazbear. Como por ejemplo, los Withered Animatronics. Por la historia de FNAF, sabemos que los Withered Animatronics siempre fueron culpables de mantenerse como los animatrónicos que poseyeron a las almas, y además, por su aspecto, apariencia, y todo lo relacionado con esto, se convierten en un blanco fácil para que sean mal interpretados por el público. Pero bueno, como los Withered pueden ser mal vistos por el público, además de ser animatrónicos desechados por su mala fama, decidieron ocultarlos al público para evitar que finalmente sean relacionados otra vez con respecto a los asesinatos. De esta forma, los Withered fueron eliminados y toda la información aparente fue eliminada. Además de que, también esto puede ser comprobado gracias a que si le mandas mensajes a Steel Wool, por lo que pude investigar en Reddit, esto puede estar relacionado con que se tome el rol de Steel Wool para Fazbear Entertainment, y quizá, se representa de forma, gracias a este mensaje, que Fazbear Entertainment intente ocultar todo lo sucedido con estos personajes.
La tercera y última teoría es con respecto a algo significante. Esta teoría de verdad me costó hacer, ya que es la más absurda por así decirlo. Pero, todo depende de lo siguiente. Pero para eso, necesitamos una jaladita. Bueno, ya, en serio. ¿Se imaginan que de verdad los Withered Animatronics jamás hubieran existido? ¿Se imaginan que los Withered simplemente hayan sido un invento de Scott Cawthon? Claro, que esto contradeciría todo lo que conocemos de FNAF, sin embargo, sabiendo todo lo que sucedió en primer lugar, sería un grandísimo hueco argumental. Claro que obviamente esto es imposible de pensar y quitaría todo lo que conocemos de la verdadera historia de FNAF. No obstante, sería genial pensar que Scott Cawthon simplemente imaginó a estos personajes e inventó la historia de las almas para dejar mal a la compañía, y aún así, sabiendo todo esto, sería increíble que Fazbear Entertainment, sabiendo esto, decidiera reutilizar estos personajes y robarle el crédito a Scott Cawthon. Siendo esta, la razón por la cual decide él soltar el virus. Quizá de esto esté relacionada la discusión entre Dale, el director, y quizá, el desarrollador independiente que todos conocemos. No obstante, es una de mis teorías más fumadas, por lo que, me quedo con la primera opción. Bueno, ya omitiendo todas las teorías locas. Es increíble que Scott Cawthon y Steel Wool no hayan metido a los Withered Animatronics en primer lugar. Sin embargo, todo debe tener su motivo, y al final creo que habrán grandes cosas para esto. Ya tenemos confirmado que estos personajes estarán en una próxima actualización, y definitivamente valdrá la pena. Me gustaría que tuvieran una sección aparte, o que Foxy sea removido para que pueda ser incluido Withered Foxy al final. Sin embargo, sigue siendo una idea que es difícil de aceptar, ya que no hay una especificación exacta sobre lo que será todo esto. Simplemente se incluyó una foto, en lo que se ven estos personajes, pero nada más aparte de esto. Será increíble ver qué ideas nuevas nos trae Scott Cawthon con esta idea, para que sea aprovechada al final. Asegúrate de seguirme en mis redes sociales, para que veas más contenido diario de mi parte, o en mi Facebook para que veas más actividad personal. También asegúrate de seguirme a través de mi cuenta en Wattpad para que estés atento de mis creaciones literarias, o también sígueme a través de mi Gayol donde podrás ver mis modificaciones. Igualmente estás invitado a apoyarme suscribiéndote, o regalándome un me gusta, y si aún más lo deseas, puedes compartir el video para que llegue a más personas y así crezcamos mucho más rápido. Sin nada más que decir, nos vemos en la próxima oportunidad. Hasta pronto.